Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Así, aprovechando que estamos de pie, vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Le invito a que abra su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 15, del verso 36 en adelante. Después vamos a leer unos versos del capítulo 16 hasta el versículo 10. Damos gracias al Señor en esta noche y quisiera predicar acerca de este tema, cuando el Espíritu Santo cambia los planes. Amén. Cuando el Espíritu Santo cambia los planes. Gloria al Señor. Así que hemos leído esta parte de este libro histórico del Nuevo Testamento. Es el único que se considera histórico por la narración que tiene acerca de los eventos que ocurrieron después de la partida o de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, y la iglesia tuvo su comienzo, su desenvolvimiento, los primeros años, gloria al Señor, en los cuales los apóstoles y los nuevos convertidos, ¿verdad?, formaron la iglesia y empezó a expandirse el evangelio por toda esa región. De algunas de las ciudades que leímos ahí, que son un poquito difíciles, ¿verdad?, bueno, en este día esos nombres casi ya no se ven, incluso creo que esos lugares en el día de hoy ya no existen, pero sí, gloria al Señor, existieron. No por eso podemos decir que no existieron o que no fueron, ¿verdad?, lugares reales en los cuales, ¿verdad?, pues se predicó la palabra del Señor, ya que creemos que el Señor, ¿verdad?, gloria al Señor, encomendó esa tarea a los discípulos, gloria al Señor, y los discípulos a los nuevos convertidos, y así hasta el día de hoy nosotros nos ha llegado la palabra, gloria al Señor, el evangelio, por aquellos que se han esforzado por expandir el reino de Dios. Amén. Aquí, hermanos, nosotros en el libro de los Hechos encontramos, gloria al Señor, desde el capítulo 1, dice la palabra del Señor que el Señor les dio mandamientos a los discípulos por medio del Espíritu Santo. Amén. No, gloria al Señor, hay una palabra en el libro de los Hechos que se repite muchas veces, y es la palabra, ¿verdad?, el nombre del Espíritu Santo. ¿Cuántos creen en el Espíritu Santo? Bueno, es por demás preguntarle, ¿verdad?, gloria al Señor, ya que todos nosotros sabemos, ¿verdad?, que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, es Dios mismo, gloria al Señor, y que era una prioridad en la iglesia primitiva, o en la iglesia cuando comenzó, ser lleno del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Era una prioridad, ¿sabe? No solamente era creer, sino también ser lleno del Espíritu Santo. Bueno, el Señor mismo en el capítulo 1, gloria al Señor, ¿verdad?, le dice a sus discípulos que permanezcan en Jerusalén, que esperen la promesa que fue dada por el Padre de que iba a derramar su Espíritu Santo, gloria al Señor. Y en el capítulo 2 dice que estaban reunidos, estaban en una reunión unánimes, gloria al Señor, y dice que de repente vino del cielo un estruendo y fuerte, fuertísimo, ¿verdad? Usted sabe el relato, y que dice que todos fueron llenos ¿de qué? No, pero no están aquí. ¿De qué fueron llenos? Del Espíritu Santo, amén. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. O sea, la prioridad del nuevo convertido en la iglesia primitiva no era simplemente de creer en el evangelio, no solamente era de congregarse, no solamente era de ir a la iglesia, ¿verdad?, sino de ser lleno del Espíritu Santo. Esa era la prioridad. La prioridad número 1, el Señor les dijo, no salgan a predicar antes de que el Espíritu Santo los llene. Y dice que ellos perseveraron en eso. Dice que estaban reunidos y estaban en oración. Amén, gloria al Señor. Porque es la única manera, hermano, gloria al Señor, que el Espíritu Santo puede obrar en la obra o en nosotros, es a través de la lectura de la palabra, de la oración, de la persistencia, de la perseverancia para buscar la llenura del Espíritu Santo. Bueno, desde el capítulo 2 usted puede leer, gloria al Señor, y el capítulo 3, ¿verdad?, la curación del cojo, cuando, ¿verdad?,
este hombre que ponían a mendigar cerca de la iglesia, en la puerta de la Hermosa, esperaba recibir algo de parte de estos apóstoles, ¿verdad? De Pedro y Juan, pero ellos dicen, ¿verdad? No tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. O sea que no podemos dar algo que no tenemos. Y dice que lo tomaron de la mano al cojo y lo levantaron, y el cojo empezó a brincar y a saltar y fue curado. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo creo que, hermano, ¿verdad? Que si nosotros en este día vemos un milagro así, nos queda, Dios mío santo, ¿verdad? Porque ya hasta la fe se ha perdido para ver milagros de cojos que vuelven a caminar, de ciegos que vuelven a ver, de sordos que vuelven a oír, de muertos que vuelven a resucitar. A tal grado que uno se ha vuelto, ¿verdad? Como diciendo, ¿ocurren todavía esos milagros? ¿Son esos milagros para el día de hoy? ¿Cuántos lo creen que son para el día de hoy? Yo lo creo, hermano, gloria al Señor. Yo lo creo. Yo creo que el Señor puede hacer operaciones. Yo creo que el Señor puede dar, gloria al Señor, algo nuevo. Porque Él es el creador de nosotros. Estos discípulos estaban llenos del Espíritu Santo, del poder de Dios. Dice, gloria al Señor, que esto les trajo una situación difícil. Los llevaron ante el concilio, los amenazaron, les dijeron, no hablen más de Jesús. Gloria al Señor. Pedro tuvo que decirles, señores, es necesario obedecer antes a Dios, antes que a los hombres. Y dice que se fueron otra vez a la iglesia y se reunieron y empezaron a orar y empezaron a pedirle fuerza al Señor. Y le pidieron que les diera, ¿verdad?, esa fortaleza para poder seguir predicando el evangelio. Y usted puede leer en ese capítulo 3 y 4, en el 4, la Señor, al final del 3, que el lugar donde ellos estaban orando, dice que tembló y otra vez fueron llenos del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Si hay algo que anhelar, hermano, es sentir la presencia del Espíritu Santo o tener el Espíritu Santo en nosotros. Un cristianismo sin el Espíritu Santo es mera religiosidad, ¿sabe? El creyente sin el Espíritu Santo lo que hace solamente es cumplir. Es solamente, gloria al Señor, ¿verdad? Como cambiarse de religión, del catolicismo al cristianismo. Pero cuando está lleno del Espíritu Santo, entonces entabla una relación con Dios. Tiene una certeza de que Dios está con él, de que Dios lo dirige. Como en el caso de Pablo, no titubeó cuando el Espíritu Santo le dijo, no prediques ahí. Eso pareciera, ¿verdad?, en contra de mismo de la palabra, porque el Señor quería que su evangelio llegara a todo el mundo o a todo lugar. Sin embargo, dice que llegaron a ese lugar, gloria al Señor, ellos intentaron ir a predicar y el Espíritu Santo se los impidió, se los prohibió. Intentaron ir a otro lugar y que les dijo, no, allí no es. Es un discernimiento no de mera intuición humana, hermano, sino es una seguridad de que da Dios en el Espíritu, gloria al Señor, de que es la voluntad de Dios la que estamos haciendo. De que estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuántos creen que están haciendo la voluntad de Dios? Bueno, el simple hecho de estar colgados aquí, estamos haciendo la voluntad de Dios. El buscar la santificación es la voluntad de Dios. El adorar a Dios es la voluntad de Dios. Aquel que no está haciendo eso, pues no está haciendo la voluntad de Dios. Conocer a Cristo es hacer la voluntad de Dios. La palabra del Señor dice, ¿verdad? Gloria al Señor, que después cuando la iglesia fue creciendo, dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que hubo conflictos. Los conflictos, gloria al Señor, del crecimiento trajeron que buscar algunas soluciones. Y las soluciones no fueron meramente humanas, hermano. No fueron meramente, ¿verdad?, capacidad humana, sino, ¿se acuerda del problema que empezó a surgir? Las viudas de los griegos eran desatendidas, a los de los hebreos le echaban otro kilo de, no sé, de trigo y a las otras menos, no sé, pero hubo un conflicto de tal grado, ¿verdad?, que se desatendían a esas viudas. Y entonces se buscaron 7 hombres llenos de ¿qué? ¿Llenos de qué? Del Espíritu Santo. Llenos del poder del Espíritu Santo.
No, y no con un, ¿verdad? Y con eso no quiero decirle, ¿verdad? Que no saque un posgrado, ¿verdad? En la carrera que está estudiando. Yo no le estoy diciendo eso, no. Sino que para hacer la obra del Señor se necesita el Espíritu Santo. Para hacer ese trabajito se necesita el poder del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor que el primer requisito era que tenían que tener buen testimonio y fueran llenos del Espíritu Santo, y estos se eligieron, ¿verdad?, a 7. De esos 7, gloria al Señor, sobresalieron muy pocos, ¿verdad? La Biblia habla solamente de Felipe y solamente de Esteban. Gloria al Señor. De los otros 5 no se escribe nada en el libro de los Hechos. Ahora bien, vuelvo a lo histórico que es este libro. En el libro de los Hechos, gloria al Señor, pareciera, ¿verdad?, que nosotros cuando lo leemos decimos, bueno, ahí está todo lo que sucedió, ¿verdad?, dentro de los primeros 100 años de la iglesia. Pues déjeme decirle que en parte sí y en parte no. O sea, lo que está relatado en la Biblia, que nosotros tenemos, lo Señor, ahí está relatado con el propósito de que aprendamos de esa que está relatado ahí. No sé si me entiende. Pero lo que no se narra, gloria al Señor, existió también. O sea, ese conflicto ocurrió. El conflicto, ¿verdad? Gloria al Señor, que vemos cuando lo solucionan, ¿verdad?, los apóstoles, y ellos dicen, no es justo que nosotros desatendamos la predicación y la oración por hacer algo que podemos delegarlo. Y por esa razón, gloria al Señor, se buscaron estos 7 diáconos. Bueno, los conflictos siguen por el crecimiento de la iglesia. Y algunos cuentan, hermano, que las iglesias tenían 300,000 miembros, ¿sabe? Si tan solo en el Pentecostés se convirtieron, ¿cuántos? Como 3,000. ¿Se imagina? De esos 3,000, si le predicaron a otros 3,000 y se ganaron un alma, ¿cuántos había en 2 años? 6,000. Y si después Pedro predicó otro discurso, que se añadieron más, y si Esteban predicó, y si Pablo siguió predicando, ¿cuántos había realmente en la iglesia primitiva? Yo no creo que había 100 ni 200, ni 300 ni 400. Se contaban por miles. Un día yo estaba leyendo algo que me quedó impactado. Yo vi una cantidad, yo digo, 300,000 miembros en la iglesia primitiva. Dios mío santo. Todos llenos del Espíritu Santo. Todos llenos del poder de Dios, todos hablando en lenguas, todos profetizando. A tal grado que Pablo dice, bueno, si profetizan, espérense por turnos, ¿verdad? Porque si no va a ser un mero desorden. El que habla en lenguas y tiene interpretación, hable, y si no, calle, espere que alguien le interpreta. Hermano, eran conflictos verdaderamente que querían unas soluciones espirituales poderosas. Era una situación, hermano, que en verdad, gloria al Señor, nosotros vemos solamente poquito, pero en verdad, si lo vemos a profundidad, gloria al Señor, había de toda clase de gente. Bueno, llegamos al capítulo 13 del libro de los Hechos y encontramos la frase que dice, había en la iglesia de Antioquía maestros y profetas. Y da una lista, gloria al Señor, de algunos nombres que están ahí, ¿verdad? Y entre esos nombres había un hombre que se había criado con el Herodes el Tetrarca, o sea, de familia, ¿verdad?, acaudalada. O sea, encontramos de toda clase de creyentes, pero hay algo singular ahí, que la unidad que tenía la iglesia era a través del Espíritu Santo de Dios. Lo que tenían en común es que el Espíritu Santo de Dios estaba en el corazón de cada uno de ellos. Que el Espíritu Santo hablaba y ministraba en la congregación. A tal grado que le dijo en la congregación, ¿verdad? Habló el Espíritu Santo. Algunos se ponen a especular cómo fue y dijo lo siguiente: apartarme a Saulo, apartarme a Pablo, a Bernabé, a Saulo, a Pablo, a Bernabé, a la obra a la que los he llamado. O sea, ¿quién aparta, hermano? ¿Quién hace esa distinción en la iglesia?
El Espíritu Santo. ¿Quién hace ese llamado? Porque es un llamado particular, específico, dedicado. Apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra, a Pablo para la obra los he llamado. Y no se titubeó. Dice que estos dos hombres fueron llamados y en el capítulo 13 dice que la iglesia los encomendó a la obra del Señor. Después de haber ayunado y orado, obvio, hermano, que no hay otra forma para recibir el Espíritu Santo. ¿Usted cree que recibir el Espíritu Santo por comer mucho y no orar? Hermano, si en verdad, déjeme decirle que si hay algo que ver en la iglesia primitiva era la forma en que buscaban a Dios. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que perseveraban unánimes en tres cosas: en la doctrina del Señor, en el partimiento del pan y en la oración. ¿En qué perseveramos en el día de hoy? Díganme. Si nosotros vemos a la iglesia primitiva como un modelo, gloria al Señor, de la iglesia, vamos a decir así, perfecta. Y si nos ponemos en un espejo de cómo comenzó, de cómo se desarrolló, de cómo eran los primeros creyentes, en el cristianismo que vivimos en el día de hoy, ¿qué usted puede deducir? ¿Le llegaremos a los talones? ¿Ah? Dice que el Espíritu Santo llamó a estas dos personas, a estos dos hombres, para la obra. Y empezaron y salieron. Y su primer viaje misionero fue muy corto, pero fue de mucha bendición, ¿sabe? Usted puede leer, gloria al Señor, en el capítulo 13 y 14, ¿verdad? A Pablo y a Bernabé, y se llevaron a un muchacho muy joven que se llamaba Marcos, según lo que estamos leyendo. Dice que llegaron y descendieron a Chipre, que era la ciudad o el país natural de Bernabé. Llegó a su propia tierra a predicar. Y dice el Señor que estuvieron predicando ahí, pero cuando ya se fueron a otra región, ¿verdad? Marcos, pues como quizás algunos dicen, algunos comentaristas, que era muy joven, ¿verdad? Se desertó y se regresó a Chipre. Y a Pablo eso no le gustó mucho. A tal grado, gloria al Señor, que aquí cuando él le dice a Bernabé, vamos a visitar a los hermanos a los cuales les hemos predicado. Algunos creen que pasaron como 3 años de intervalo entre el primer viaje misionero y el segundo viaje misionero, el cual empieza aquí en el capítulo 16. Gloria al Señor. Usted sabe, hermano, que en verdad los conflictos que atravesó la iglesia primitiva no solamente fueron en cantidad numérica, sino también en la forma doctrinal, ¿sabe? Porque usted sabe que siempre ocurre eso, hermano, gloria al Señor, que el enemigo no descansa, gloria al Señor, ¿verdad? Siempre quiere impedir que su obra continúe, gloria al Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? No se me duerman, gracias. Alabe al Señor. Mire, el diablo siempre de alguna manera u otra busca obstaculizar o desviar, ¿verdad?, la dirección correcta de la obra del Señor. Y si no lo logra de una manera, lo quiere lograr de otra manera. Y entonces encontramos el conflicto, gloria al Señor, de la circuncisión. Y Pedro empezó a testificar, gloria al Señor, que llegó a la casa de Cornelio, que era un gentil. Era ¿verdad?, gentil. Y que cuando estaba predicando ahí, él relata, gloria al Señor, que al estar predicando allí, los que estaban reunidos, que también eran gentiles, amigos de Cornelio y familiares de él, recibieron ¿qué? El Espíritu Santo. Qué tremendo, hermano. Yo no sé si ha experimentado eso. Yo no sé si alguna vez, gloria al Señor, le ha experimentado esa gloriosa experiencia de sentir la presencia del Espíritu Santo a tal grado que lo tira al piso. A tal grado que cambia, gloria al Señor, su manera, gloria al Señor, de cómo sirve al Señor. Dice que esos que estaban reunidos recibieron el Espíritu Santo, mire, sin ser bautizados en el agua todavía. Era la primera doctrina que les daban, la clase, gloria al Señor, la primera predicación, y recibieron el Espíritu Santo. Y entonces Pedro relata a los ancianos de Jerusalén y les dice, esto es lo que pasó en la casa de Cornelio. Si a ellos también Dios les ha dado el Espíritu Santo, entonces ¿qué diferencia hay entre el judío y el griego? Las cuestiones nacionalistas han traído graves conflictos, ¿sabe? A veces, gloria al Señor, pareciera que
no sé, el Espíritu Santo, ¿verdad?, no estuviera en nuestras vidas, pero a veces hacemos, gloria al Señor, una diferencia tremenda por la nacionalidad. ¿Sabe que eso fue un grave problema en la iglesia primitiva? Bueno, se cuenta, ¿verdad?, que en este periodo fue que Pedro, judío y guardador, ¿verdad?, de algunas cosas de los judíos, cuando estaban los judíos, comía con los judíos, se sentaba a la mesa con los judíos, ¿verdad? Pero cuando estaba entre los gentiles, cuando no había judíos por ahí cerca, o sea, el judío, hermano, para que el judío coma con un gentil, sabe, es un grave problema, es una situación que no lo hace, porque ellos tienen, ¿verdad?, la mesa o el convivir, el comer con alguien, más que llenar la pancita. Ellos consideran eso algo más que sagrado, porque tienen cuestiones muy religiosas. Bueno, son kosher, ¿verdad? Son procedimientos, ¿verdad?, para preparar sus alimentos, para hacer sus cosas. A tal grado, hermano, que Pablo le dijo: mira, Pedro, si tú, ¿verdad?, lo que estás haciendo no está bien. Te estás comportando de una manera hipócrita. Mira lo que estás haciendo. Y en la simulación o en ese procedimiento, en ese comportamiento, no solamente le estaba causando problemas a él, sino también a la iglesia y a otros que estaban cerca de él. Y le dijo: bueno, ¿verdad?, si tú eres judío, ¿verdad?, y ahora, ¿verdad?, con los gentiles, bueno, tiene que ser de una sola talla. Y sabe que el Espíritu Santo anhela que el creyente sea uno solo. En cualquier lugar donde está el cristiano es el mismo, porque así es el Espíritu Santo cuando obra en el creyente, hermano. Lo transforma totalmente. Nuestra ciudadanía está en los cielos. La cuestión pareciera, ¿verdad?, jocosa, pero fue una cuestión que Pablo vio en Pedro y la corrigió. Porque miren lo que sucede aquí. Dice la palabra del Señor que Pablo toma entonces la decisión de no llevar a Juan Marcos por desertor. Y esa decisión y ese asunto le trajo un problema con Bernabé. Dice ahí que hubo un desacuerdo. Gloria al Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Hubo un desacuerdo no muy pequeño, porque de ese desacuerdo hubo una separación. Pablo se llevó a Silas. Algunos dicen que, y sí, la Biblia dice que Silas era un profeta. Y Bernabé se lleva al muchacho, Juan Marcos. Y entonces se separan. Lo que leemos es que Pablo se llevó a Silas a ese segundo viaje misionero. Y Bernabé se va con Marcos, también salen, siguen trabajando. Después usted va a encontrar que Pablo le dice: tráeme a Marcos, me es útil. El muchacho fue restaurado, porque así es el Espíritu Santo en la vida del creyente, hermano. Cambia los planes, cambia la perspectiva, da oportunidades. Imagina que de un solo lo hubiera tronchado Pablo. No, este ya no sirve para nada, ¿verdad? Es un desertor, se nos ¿verdad? Cuitió, se nos vino, nos dejó, ¿verdad?, allá, ya no quiso seguir con. No, ellos siguieron trabajando. Bueno, Pablo con Silas se van y abarcan un poquito más. Llegan, ¿verdad?, a lo que hoy es Turquía. Y entonces sucede esto que estamos viendo aquí. Gloria al Señor, o lo que quiero, ¿verdad?, puntualizar. Cuando llegan a ese lugar, gloria al Señor, y empiezan a predicar, gloria al Señor, sus planes de Pablo era predicar, hermano, porque así es una persona llena del Espíritu Santo, ¿sabe? No lo deja estar quieto. Lo hace orar, lo hace adorar, lo hace hablar, lo hace buscar lo que es útil en la obra del Señor. De ninguna manera lo hace una persona inactiva en la obra del Señor. Hermano, si hay algo que mueve al creyente es el poder del Espíritu Santo. Si hay algo que se mueve en el creyente, lo Señor, es el Espíritu Santo, que lo tiene que tener activo en su obra. Dice que Pablo quería predicar con aquel de nuevo en todo lugar, y sí lo logró. Pero en esa ocasión, cuando llega a ese lugar, dice la palabra del Señor que él intenta ir a ese lugar,
pero el Espíritu Santo se lo impide. ¿Verdad? Qué tremendo, hermano. O sea, entonces Dios no quiere que se predique en todo lugar. Dios no quiere que se le predique en todo lugar a las almas. Claro que sí. Claro que es la voluntad de Dios. ¿Qué dijo el Señor? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Verdad? Sí. Mira, hermano, la gran comisión es ir a todas las naciones. Pero en esta ocasión, el Espíritu Santo le dice a Pablo, aquí no. De repente él intenta ir como plan número 2, ¿verdad, Señor? A otra ciudad, y ahí mismo el Señor también le dice, no, ahí no. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Será que el Señor no amaba a esas gentes de ahí? ¿Eran tan malas? ¿O será que no había llegado el tiempo de Dios y que había un lugar número 3 al cual ir? Del cual Pablo nunca pensó que era ese lugar. Pero Dios, que es bueno, hermano, misericordioso, y que conoce mejor que nosotros el futuro y lo que viene, que nosotros a veces no vislumbramos. Una noche Pablo dice que está soñando y ve a un hombre que se llamaba, ¿cómo se llamaba? ¿Ah? ¿Lo han encontrado? ¿Cómo se llamaba? No lo dice, solo dice un varón macedonio que estaba, ¿verdad?, de pie y rogando, pasa y ayúdanos. Y entonces Pablo, o el Espíritu Santo, ilumina el corazón de Pablo y dice, bueno, allá es donde vamos. Y mira, hermano, si hay una cosa que da el Espíritu Santo en la vida del creyente es seguridad, dirección, seguridad. Una certeza de que está haciendo a lo que Dios le agrada. ¿Cuántos alaban al Señor? Una seguridad de que está en la voluntad de Dios. Una certeza, hermano, de que está en el lugar correcto. De ninguna manera titubea o cuestiona, ¿estoy haciendo la voluntad de Dios o no? ¿Le agradará a Dios lo que estoy decidiendo hacer o no? O sea, Pablo, gloria al Señor, por la intuición de su espíritu, ¿verdad? Entiende que esto viene de parte de Dios. Y entonces, gloria al Señor, mire, hermano, cómo obra cuando se está haciendo la voluntad de Dios. Dice que en ese cambió su plan, el Espíritu Santo les cambió el plan. Y agarraron un barco y atravesaron, gloria al Señor, sin ningún problema, esos lugares de ahí, que creen algunos, ¿verdad?, que son peligrosos. Incluso en el tercer viaje misionero o en la ida, ¿verdad?, a Roma, gloria al Señor, ¿verdad?, hubo un problema en esos mares. Gloria al Señor, dice, ¿verdad?, que por 13 días no vieron la luz del sol porque había habido un huracán y había habido tanto problema porque esos lugares eran así. Pero ahí se conoció que era la voluntad de Dios porque agarraron una nave en el mismo momento cuando decidieron y llegaron, gloria al Señor, al lugar, gloria al Señor, de Macedonia, donde Dios quería que se predicara la palabra. Yo me puse a buscar si encontraba al varón macedonio del cual había soñado Pablo, porque a veces a todo lo queremos dar la interpretación a todos los sueños. No todos los sueños, hermano, gloria al Señor, tienen la interpretación que nosotros pensamos que deben tener. No es que José soñó esto, sí, pero fue José. Pablo soñó al varón macedonio y yo no encontré al varón macedonio en todo el libro de los Hechos. Pero sí encontré que cuando llegó a ese lugar de Macedonia, fue a un río donde se juntaban los judíos a orar y había una mujer que era temerosa de Dios, que se llamaba Lidia, que era vendedora de púrpura y que el Señor abrió su corazón para que ella recibiera al Señor. ¿Sería ese el varón macedonio que soñó Pablo? ¿Por qué no se le reveló a Lidia en el sueño? O sea, Dios cambia los planes, hermano. A veces nosotros queremos hacer lo que nosotros pensamos que está bien, pero el Espíritu Santo tiene mejores planes para nosotros, ¿sabe? El entenderlos es cuestión de cada uno de nosotros. Si oramos, si buscamos a Dios, los vamos a conocer y vamos a ser flexibles en hacer ese cambio cuando el Espíritu Santo, Dios, está obrando para hacer otra cosa que estamos llamados a hacer. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Dejo el tiempo.